Muy bien, buena tarde a cada uno de ustedes. A continuación, daré a conocer algunos temas que son muy puntuales en lo que respecta a la gestión económica, presupuesto, gestión de costes y algunas decisiones que se pueden implementar o tomar sobre las estrategias, en este caso hablando de los costes. Estos temas son muy puntuales y es muy importante que nosotros como personal de salud conozcamos a detalle cada uno de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la gestión económica nos referimos a cómo es que el ingreso llega hacia su destino, posteriormente tiene una salida, en este caso cuando hablamos de los egresos. Entonces, ahora bien, vamos a ver un concepto específico de la gestión económica. Se dice que la gestión económica es la encargada de llevar a vía de hecho toda actividad de una organización con eficiencia y eficacia, con vista a que las empresas obtengan resultados que pueden ser positivos o negativos de acuerdo al manejo de dicha gestión económica. La gestión económica siempre va a depender de la persona quien lleva a cabo esa acción. Si todas las acciones dentro del presupuesto, dentro de la asignación de los recursos, se ejecutan de una manera positiva, por ende, esta gestión pues va a llegar a su destino y va a resultar, de hecho, un gran, un gran alcance en cuanto a la distribución de los gastos de acuerdo a la demanda de la población. Ahora bien, tenemos también la economía de la salud, que hoy en día ya es considerado como una ciencia o una parte muy importante y fundamental de la distribución de los gastos. Se dice, y según concepto, ¿verdad?, que es un instrumento indispensable para la gestión sanitaria y la asignación de los recursos. En este caso permite orientar la toma de decisiones para buscar alternativas eficientes y racionales dentro del conjunto de actividades de los servicios de salud. Entonces, la economía de la salud proporciona el protocolo, proporciona los instrumentos, las estrategias que en este caso el ente financiero debe de conocer y manejarlo para que en su momento, cuando se esté accionando en asignar cada uno de los presupuestos, pues tiene que ser manejado para que esto sea distribuido de una forma equitativa y velando siempre en las necesidades de la población. Cuando hablamos del presupuesto, es un poquito muy relativo, ¿verdad? Ya que si nos damos cuenta, poseemos un sistema financiero corrompido y esto hace a que la asignación de recursos no sea equitativo, porque estas entidades siempre asignan más recurso económico a los ministerios, que por ende ellos van a tener más factibilidad, en este caso de robar o hacer una desviación, ¿verdad? Entonces, tenemos acá un poco de la historia de la gestión económica. Se dice, ¿verdad?, que durante la década de 1930 la mayor parte de la asistencia sanitaria era proporcionada por empresas privadas, ¿verdad? Y era lógico, ¿verdad? Porque en ese entonces el Ministerio de Salud pues aún no existía como tal. Entonces eran pocos los privilegios. Es decir, solo las personas pudientes que contaban con un capital factible tenían acceso a un servicio de salud. Pero todas las personas marginadas, pues obviamente al no contar con los recursos económicos, pues no se tiene acceso a, a estos privilegios, ¿verdad? Que es un servicio de salud. Los planes de los seguros sanitarios privados crecieron considerablemente durante la década de 1950. Por supuesto, ¿verdad?, que desde ahí ya existía un monopolio en donde ciertas empresas
por decirlo así, no daba un acceso al servicio de salud público a través de los pactos que se hacían con los gobiernos, obviamente para que se hiciera crecer su empresa de forma individual, en este caso la privada. Entonces obviamente los precios se fijaban en función de los costes, tanto directos como indirectos. Muy bien, vamos a tener a bien platicar algo sobre lo que es el presupuesto de nación y específicamente lo que se asigna al sector salud. Entonces, un presupuesto es un plan redactado para la asignación de los recursos disponibles para el control de los costes con el fin de que los resultados obtenidos se ajusten a lo previsto. Entonces, un presupuesto no es más que una estrategia, no es más que un plan que cada uno de los ministerios, que cada uno de los financistas o en su efecto el departamento encargado de la contabilidad realiza. Esto con la finalidad de que todo lo que es recaudado en los ingresos sea distribuido hacia su destino a través de los egresos, en este caso del presupuesto fiscal de la nación. Obviamente, para que un presupuesto sea asignado de acuerdo a las necesidades de la población, pues se tiene que hacer mucho de los ajustes, ¿verdad? Es aquí donde intervienen eh, los tres poderes, en este caso en, en Guatemala, ¿verdad? Para poder aprobar o improbar dicho presupuesto de nación. Muchas veces se hace a conveniencia, ¿verdad? Entonces, los resultados se expresan en términos cuantitativos. Ahora bien, es lógico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de presupuesto nos referimos específicamente a números o en su efecto a dinero como tal. Si bien los presupuestos están generalmente asociados como términos de tipo económico, pero también como ingresos y costos. La entidad responsable de recaudar, en este caso todos los ingresos de nuestro país, es la SAT, a través de los diferentes mecanismos, a través de diferentes procesos, ¿verdad? Que nosotros como ciudadanos tenemos que pagar. En este caso es el impuesto, ¿verdad? Para que en su momento todo este dinero llegue específicamente al Ministerio de Finanzas y esto sea distribuido dentro de los 14 ministerios que actualmente existen. También la planificación se realiza por un periodo de tiempo específico, generalmente para un año fiscal. En este caso, cuando se va a asignar el presupuesto de nación por lo regular a partir del mes de octubre a finales de noviembre, es donde ya el Congreso entra en un conflicto, por decirlo así, ¿verdad? Porque nadie va a estar de acuerdo en asignar una cantidad más elevada de acuerdo a los ingresos, ¿verdad? Porque entonces sí venimos y caemos en lo que llamamos la deuda pública, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como personal de salud conozcamos estos aspectos. ¿De qué forma la nación asigna ese presupuesto cuando hablamos al sector salud? Que obviamente no es la mejor. El presupuesto asignado al Ministerio de Salud, pues año con año, perdón, no varía. Es el mismo. Esto hace a que obviamente contamos con una infraestructura en salud muy pésima, que no está acorde a las necesidades de la población. Entonces tenemos la gestión de costes. Cuando hablamos de la gestión de costes, se basa en dos preguntas. ¿Qué se puede hacer para contener el gasto? ¿Y quién puede hacerlo? Muy bien. Creo que para contener el gasto se tiene que hacer una priorización y un reajuste estructural, ¿verdad?
Porque muchas veces el mal manejo de esto hace que se distribuye dinero de más hacia un ministerio que en su momento quizás no lo vaya a ejecutar, porque eso pasa, ¿verdad? Muchas veces por desconocimiento de los departamentos en este caso financiero, asignan un presupuesto porque no hacen un estudio acorde a las necesidades de la población. Y pasa, ¿verdad?, de que, por ejemplo, del 100% que se le asigna, sabemos perfectamente de que el 100%, un ideal, se tiene que ejecutar del 90 al 95%. Pero pasa, ¿verdad?, que ya se está llegando a noviembre, diciembre, y apenas tienen ejecutado el 30% o el 40%. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero asignado? No se acumula, sino que va al fondo común en donde obviamente hacen un reajuste y por ende vuelve otra vez a cero, ¿verdad? Los programas, planes, objetivos y estrategias para la contención de los costes son muy importantes, definitivamente. Debe establecerse qué personas u órganos de la organización son responsables del control del gasto. También formar y entrenar al personal de forma que pueda realizar varias funciones. Reducir la cantidad de tiempo durante el cual las enfermeras en este caso realizan tareas que no están relacionadas con enfermería. Obviamente, ¿verdad? Es muy lógico en este caso, por ejemplo, hay servicio de salud, bueno, la mayoría, el primer nivel de salud específicamente en los puestos de salud, no cuentan con un médico. Nosotros somos los que hacemos la función específicamente de enfermero, hacemos la función de ser psicólogos, de ser trabajadores sociales, porque no existe específicamente, ¿verdad? Y obviamente con esto se está haciendo una reducción del costo, sí, pero la atención no es adecuada, por decirlo así, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que cada quien es especialista en su rama y cada quien se tiene que dedicar a lo suyo. Por supuesto, en base al conocimiento que nosotros poseemos como enfermero, tenemos esa facilidad de gestionar, de orientar y de planificar cualquier actividad que está dentro del ámbito del sector salud. Ahora bien, existen algunas decisiones estratégicas sobre los costes. Vamos a verlos. En este caso, se dice que adoptar un procedimiento estratégico para la contención del gasto exige tener una visión exhaustiva de los costes de la organización que no se limita a los costes directos y mensurables. También en este procedimiento se utiliza una perspectiva de los costes totales que incluye una serie muy amplia de estrategias. Para que un coste en este caso sea reducido o sea asignado de acuerdo a una necesidad, se tiene que tener un análisis previo a un análisis anual, ¿verdad? Una planificación correcta que cada uno, en este caso, hablando del departamento de finanzas, todo el área financiera es quien maneja esto, ¿verdad? Pero tenemos que tener presente que existen ciertos procedimientos, ciertas estrategias para la contención de esto. Es importante llevar a cabo una auditoría de los costes antes de elaborar la estrategia de gestión de los costes. Gracias a la auditoría se puede disponer de una evaluación de la posición de la organización con respecto a los costes. Por supuesto que así debería ser y sería lo ideal, ¿verdad? Pero obviamente por el mismo sistema de salud, por el mismo gobierno que se tiene, perdón, es que estas auditorías no se llevan como tal. Muchas entidades del sector salud que manejan fondo del Estado, pero no permiten que sea fiscalizado. Por lo mismo, ¿verdad? Porque toda entidad, toda persona que maneja fondos del Estado es sujeto a fiscalización.
Muchas veces no se da por lo mismo, ¿verdad? Porque obviamente se crean pactos y así es como está el sistema financiero o en su efecto han hecho, ¿verdad?, que la salud ha decaído. Porque para brindar una calidad de atención no basta con el conocimiento que cada personal de enfermería tiene, ¿verdad? Definitivamente se tiene que tener el recurso económico, el recurso material. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? En este caso, en mi persona, cuando llega una persona, una embarazada, pues nosotros la evaluamos. Pero si no contamos con un simple estetoscopio, estamos haciendo que esa persona no recibe la atención adecuada. Entonces, es uno de los problemas que actualmente existe en el sector salud, ¿verdad? Esto porque obviamente, perdón, el presupuesto no es asignado y no es evaluado sobre un sistema de calidad. También en los esfuerzos por contener los gastos, los gestores y otros directivos necesitan basarse en datos concretos y no es necesario ni conveniente que se les inunde con datos que al final solo sirven para ocultar la información realmente importante, ¿verdad? Definitivamente es así, ¿verdad? La persona responsable de contener el gasto tiene que tener conocimiento acerca de presupuesto, acerca de cómo tener el control para que esto no entre en un proceso de inflación. Asimismo, es importante que los gestores sean capaces de implicar a los empleados en este proceso. Cuanto más empleados están implicados en la tarea, mayor será la responsabilidad de éxito. Y quizás esto es uno de los mayores problemas cuando hablamos de la asignación de presupuesto. Nosotros como ciudadano debemos de estar involucrados hacia cómo nuestro dinero a través del presupuesto que damos sea destinado obviamente a las necesidades, ¿verdad? Es lo ideal o es conveniente que se debería trabajar de esta forma, pero obviamente muchas veces por el mismo sistema que se tiene no se puede. Nosotros no tenemos acceso a de intervenir o de opinar que estamos directamente en el campo, ¿verdad? Lo hacen las personas encargadas que por ley ha sido. Entonces, esto ha sido mi presentación en cuanto a la gestión de costes. Muchas gracias.